Muy bien, pues hoy comenzamos una nueva etapa de estudio bíblico. Vamos a estar durante 14 domingos estudiando, repasando el precioso libro de Hechos de los Apóstoles. Y digo 14 porque es la primera parte. Todos imagino que sabéis que el libro de Hechos tiene 28 capítulos, ¿vale? Pero para no hacer 28 domingos seguidos, pues vamos a hacer 14, luego tocaremos otro tema y luego haremos la segunda parte de este precioso libro. Vuelvo a recordar que tenemos un cuadernillo para quienes lo soliciten en PDF. Es el que ya usamos hace unos años atrás, hace más de 10 años, cuando trabajamos mucho con los grupos de hogar, así que algunos ya lo habéis hecho, no hay ninguna novedad, pero los que nos miran en la distancia sí que lo valoran y lo piden. Ya he estado enviando esta semana porque lo ofrecí desde el devocional en YouTube y ya he enviado más, creo que más de 10. La gente lo valora mucho y tiene lecturas y alguna pregunta. Así que si alguno de vosotros quiere copia, tengo esta disponible y luego podemos hacer más o podemos enviarla en PDF como la enviamos a los que nos siguen desde la distancia. Muy bien, Hechos es un libro que revela el poder de la iglesia, que no es suyo, obviamente, está diciendo Walter, ¿no? Y algunos se han quedado sorprendidos. Cuando una iglesia de nuestro siglo comienza a perder su poder, a volverse aburrida, a tener un testimonio monótono, apagado, ¿qué necesita? Redescubrir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque es la historia de la entrada del Espíritu Santo en un pequeño grupo de creyentes a quienes llenó de poder, de entusiasmo y les hizo arder de pasión. De modo tal que fueron enviados como una lluvia de antorchas encendidas que iniciarían fuegos que no se han apagado después de 20 siglos, que sigue ardiendo para la gloria de Dios. Hechos es un libro de historia, no es un libro doctrinal. Y no me gusta mucho empezar con una afirmación negativa, pero hay que tenerla en cuenta. Es un libro de acontecimientos rápidos y transitorios. No es un documento de doctrina para la enseñanza como las cartas a las iglesias. Pero es importante que lo leamos y que lo comparemos con los libros doctrinales, pero teniendo en cuenta que es un testimonio de lo que Dios quiere y puede hacer a través de la iglesia. De este modo, cuando leemos Hechos de los Apóstoles, podemos ser motivados, animados, bendecidos, desafiados, pero no precisamente enseñados en doctrina, porque hay allí, podríamos decir también que el libro de Hechos es una especie de bisagra, ¿no?, entre lo que fueron los evangelios y el Antiguo Testamento y todo ese bagaje del pueblo judío y luego lo que sería la iglesia una vez que el fundamento de los apóstoles es establecido y comienza a ser edificado este edificio santo, este cuerpo también que es la iglesia de Jesucristo. Hechos es un libro que fue escrito por Lucas, que era el amado compañero de Pablo y autor del Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas. De hecho, cuando lees la introducción a Lucas, vas a ver que se dirige un tal Teófilo y aquí también lo hace. Hay distintas sugerencias de quién podía ser este señor. Algunos dicen que entre el Evangelio de Lucas y Hechos se convirtió, no, pero no lo podemos afirmar. Otros dicen que era una especie de abogado que estaría
necesitando documentación para la defensa de los apóstoles delante de los emperadores, en el caso de Pablo, que tenía que enfrentar un juicio en Roma. Y otros dicen, y quizás sea un argumento bastante fuerte, que era un mecenas, es decir, una persona que contribuyó con sus bienes para que Lucas pudiese hacer ese trabajo. Era algo en aquella época, no cualquiera se podía dedicar a escribir libros, era una tarea muy complicada, no es como nosotros hoy que nos sentamos frente a un ordenador. En aquel entonces escribir un libro era una cosa muy trabajosa y muy costosa, y si querías hacer eso necesitabas que alguien te respaldara, y había personas con respaldo económico que promocionaban a esto, sosteniendo a las personas que realizaban esta labor. Tristemente se le llama Hechos de los Apóstoles, y digo tristemente porque cuando lo lees, al final hay solo 2 apóstoles que se destacan en la historia, que son Pedro y el apóstol Pablo. Luego hay alguna mención de Juan, también de Jacobo y de Santiago, pero una cosa muy, muy superficial. En realidad debería titularse Los Hechos del Cristo resucitado por medio del Espíritu Santo, o como afirman otros, la continuación de los hechos del Señor Jesucristo. Así que Lucas afirma así en el primer tratado, Teófilo, dice el verso 1, hablé acerca de cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es probable que Lucas haya escrito esto antes del año 62, bastante antes, quizás finales de los 50. ¿Por qué? Porque no menciona la muerte de Pablo ni de Pedro, ni menciona la destrucción de Jerusalén en los años 70, cosas que realmente eran importantes y que de haber sucedido cuando se escribió el libro, sin duda este historiador hubiese mencionado en la historia. Así que Hechos es el relato de cómo se movió el Espíritu Santo a través de la iglesia para continuar lo que Jesús había empezado a hacer en su ministerio terrenal. Así que el registro de los evangelios es solo el principio de la obra del Señor Jesucristo. Cuando se llega al final de los evangelios, la obra no ha terminado, ni siquiera ha llegado al principio del final, sino al final del principio, como cantábamos en aquella canción de Nataleluya hace ya tantos años atrás, ¿no? Así que el libro de Hechos, el Espíritu Santo comienza a llevar a cabo el programa de Dios a través del cuerpo reencarnado de Jesucristo, la iglesia. Y claro, en el verso 8, que todavía no hemos leído, se nos bosqueja prácticamente el relato que se nos va a presentar. Dice el verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta historia entonces que el libro de Hechos registra cubre un periodo de tiempo relativamente corto. Hay un comentarista que se llama Michael Green que dice 3 décadas cruciales en la historia del mundo. Eso es todo lo que hizo falta. En los años comprendidos entre el 33 y el 64 después de Cristo, nació un nuevo movimiento. En esos 30 años consiguió el suficiente crecimiento y credibilidad para convertirse en la mayor religión que el mundo haya visto jamás y para cambiar la vida de cientos de millones de personas. Se ha extendido por todos los rincones del planeta y cuenta con más de 2.000 millones de supuestos adeptos.
Ha tenido un impacto indeleble en la civilización, en la cultura, en la educación, en la medicina, en la libertad y, por supuesto, en la vida de innumerables personas en el mundo. Y el semillero de todo esto, el momento en que echó raíces decisivas, fue en estas 3 décadas. Todo comenzó con una docena de hombres y un puñado de mujeres, y luego llegó el Espíritu. Así que han sucedido tantas cosas en esos cortos 30 primeros años que me lleva a preguntarme qué puede hacer Dios a través de un grupo local, moderno, de creyentes en ese mismo tiempo. ¿Qué es lo que el Señor podría hacer? Lo hizo una vez, sin duda que lo puede repetir. Leemos el capítulo 1 del libro de Hechos y nos encontramos con los discípulos obsesionados con un tema muy especial. Dice el verso 4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hombre, vaya lo que el Señor les está diciendo, ¿eh? Sin embargo, los que se habían reunido no parecían tener dudas sobre esto del Espíritu Santo. Había otra cosa que les interesaba más. Le preguntaron diciendo, verso 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vivimos obsesionados con el cuándo. ¿Cuándo me responderán? ¿Cuándo cambiará esto? ¿Cuándo llegará lo que espero? Tenemos aplicaciones en el móvil para seguir los paquetes que compramos en las plataformas de venta que a veces ofrecen mejores ofertas que el comercio local, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Esperando los paquetes, los relojes, los calendarios. Y queremos saber el momento exacto en que llegará. Imagínate a alguien mirando el móvil cada 3 minutos, siguiendo el pedido que espera que le traigan a su puerta. Ya salió de la base, ya está en la aduana, ya salió de la aduana, ya se lo han entregado al segundo transportista, ahora está en la base donde lo van a repartir y ahí estamos, ¿no? Ya casi llega, mirando a ver cuándo me va a llegar. Y mientras tanto, no hacemos nada, no hablamos con nadie, ni siquiera comemos. Queremos saber el momento exacto en que me va a llegar el esperado paquete. Estoy exagerando un poco, ¿no? Los discípulos no parecen haber estado así, pero de alguna manera ellos están ansiosos. Jesús ha resucitado. Ese Jesús que fue arrastrado a la cruz, condenado injustamente, a quien ellos vieron morir, ahora vive. El mundo lo tiene que saber.
Y cuando el mundo lo sepa, tendrá que restaurar el reino a Israel, ¿no? Es ahora, Señor. Ellos quieren calendario, ellos quieren fechas, quieren el momento exacto de la restauración, pero Jesús les responde de una manera que cambia el enfoque. No les da una fecha, les da una misión. No les entrega un cronograma, les promete poder para ser sus testigos. Hechos 1 nos enseña que el problema no es esperar, porque lo vamos a ver en las cartas pastorales y en las cartas de Pablo a las iglesias. La iglesia esperaba y dice a los tesalonicenses con ansias la venida del Señor. El problema es esperar mal. Y hay personas que pierden la vida esperando el momento perfecto cuando Dios nos está llamando a servir fielmente en este momento. Y esta es la idea principal en esta mañana. Jesús no nos llamó a calcular tiempo, sino a vivir con obediencia, poder y misión, mientras esperamos su reino. No nos llamó a calcular tiempos, sino a vivir con obediencia, poder y misión mientras esperamos su reino. La espera cristiana no es pasiva. La espera cristiana es obediente, unida, misionera. Mientras Cristo cumple su plan, su iglesia tiene cosas que hacer. Tiene que orar, tiene que testificar, tiene que obedecer, tiene que ocupar su lugar. Dios no revela el cuándo, pero sí nos dice el qué. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y por eso en esta mañana vamos a meditar brevemente en 4 puntos. El primero, mientras esperas, recuerda a Jesús. Mientras esperas, recuerda a Jesús. Ya hemos leído estos 11 primeros versículos. Aquí se nos habla de que el Señor que Lucas le contó a Teófilo acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús está vivo. Y Lucas resume que Jesús se presentó con pruebas convincentes después de padecer y que les habló del reino durante 40 días. Así que la fe cristiana no empieza con una idea, empieza con una tumba vacía, con un Cristo resucitado. Y tenemos que saberlo y recordarlo. Y cada semana venimos a este lugar y celebramos estos símbolos que no nos hablan de muerte, nos hablan de vida. Cristo murió y resucitó, derramó su sangre y vive y quiere vivir a través de nosotros. Tenemos que recordar que Cristo está vivo. Tenemos que recordar que Cristo reina, aunque no lo veamos. La ascensión no fue una despedida triste, fue la exaltación del Señor Jesús. Jesús no desaparece de la historia, ocupa el trono. Los ángeles se presentan allí para decir que este Jesús va a volver. Y nosotros le vamos a ver actuando a lo largo de la historia que vamos a estar meditando. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, una iglesia poderosa, una iglesia que ora, una iglesia que transmite el mensaje, una iglesia donde hay hombres dispuestos a dar su vida, como Esteban, que tiene una visión extraordinaria. Un Jesús que se revela al apóstol Pablo de una manera especial. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús está vivo y Jesús está reinando, aunque nosotros no lo veamos. Y esto nos recuerda la tercera cosa. Recuerda que la historia no está fuera de control. El Padre tiene
los tiempos bajo su autoridad. Y aunque nosotros no conozcamos los tiempos, no importa. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y no os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre ha determinado en su sola potestad. Vosotros tenéis que estar ocupados en otras cosas. Vosotros tenéis otras responsabilidades. Amados hermanos, la iglesia no vive de rumores, vive de certezas. Cristo resucitó, Cristo reina y Cristo volverá. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra seguridad. Así que mientras esperas, recuerda a Jesús. En segundo lugar, mientras esperas, cumple tu misión. Verso 6 y verso al 8, otra vez lo leemos. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este ya es un bosquejo de lo que vamos a leer en este precioso libro. Un testimonio que parece encenderse allí en las afueras de Jerusalén y que se va a extender como fuego ardiendo hasta la misma capital del Imperio Romano, entrando en la misma casa de César, como lo hizo el apóstol Pablo. Así que mientras esperas, cumple tu misión. No conviertas el cuándo en tu obsesión. Los discípulos preguntaban por la restauración de Israel. Señor, ¿será en este tiempo? Y el Señor no responde, no satisface su curiosidad profética, corrige el enfoque. Y entonces tenemos que cumplir una misión. Y para cumplirla hemos recibido una capacitación. El Señor promete la presencia del Espíritu Santo. Ellos no podían cumplir la misión con simple entusiasmo humano. Ellos podían estar muy entusiasmados con la resurrección de Cristo, pero eso no era suficiente. Necesitaban el Espíritu Santo. La obra de Dios no se hace solo con ganas. Se hace con el poder de Dios. Amados hermanos, si nuestro ministerio lo llevo a cabo porque tengo ganas de hacerlo, pues las ganas se te van a acabar tarde o temprano. Porque así somos débiles, somos pequeños, somos limitados. Necesitamos hacer las cosas en dependencia del Señor. Y entonces, sé un testigo. ¿Dónde estás? Y hasta donde puedas llegar. Hasta desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, marcan la extensión progresiva del testimonio. La misión no es teoría. La misión es movimiento. Movimiento. Ahora, nos llama la atención que en este momento los discípulos estén tan preocupados por la restauración del reino de Israel, porque no era un tema nuevo. Ya el Señor había tratado este tema con ellos, pero claro, como tantos otros, ¿no? Que el Señor trató y que ellos no lo pillaron. De hecho, el Señor, mi mamá, que aguante tuvo, ¿eh? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros?, dijo, ¿no? Ay, Señor, qué paciencia tiene que tener el Señor con nosotros. No estoy criticando a los apóstoles, me estoy autocriticando, porque somos igualitos o peores que ellos, sin duda alguna, ¿no? Vamos a Lucas capítulo 19, por un momento. Acompañadme, los que querráis hacerlo en la Biblia, y luego también podéis hacerlo en la pantalla. Lucas 19. Allí encontramos, a partir del verso 11, la parábola de las 10 minas. Y dice el verso 11
que oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y notad esto, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y entonces el Señor les cuenta una parábola de un hombre noble que se va a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? Bien, estáis despiertos, así me gusta. Negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. Pero bueno, el noble hombre se va, recibe el reino y luego vuelve. Mientras se produce ese lapso de tiempo, ellos no sabían cuándo iba a volver, pero ellos ¿qué tienen que hacer? Negociar con lo que su Señor les ha dejado. Y cuando Él regresa, les pide cuentas de lo que hicieron mientras esperaban. Y entonces llegamos al verso 19, por ejemplo. Bueno, vamos a leer el 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. El mal concepto que este siervo tenía de su señor, a su señor le da igual, no le aclara nada, no se lo corrige. Simplemente le dice el verso 23, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Claro, esta historia, esta parábola ilumina Hechos 1 de una forma preciosa. Porque los siervos preguntan sobre su conducta, ¿qué hacemos mientras el rey no está? El Señor se ha ido, no sé cuándo va a volver, se ha ido a recibir un reino. Ahora, Él les había dejado una responsabilidad. Y los discípulos ahora en Hechos 1 preguntan, ¿es ahora, Señor, ya vas a volver, ya vas a restaurar el reino? Y Jesús responde en ambos pasajes esencialmente lo mismo. No os centréis en una expectativa inmediata del reino visible. Vivid fielmente en el tiempo intermedio, porque, ojo, habrá retorno y habrá responsabilidad. El rey vuelve, el Señor vuelve y vuelve a pedir cuentas. Vuelve a preguntar a sus siervos qué han hecho con lo recibido. ¿Negociasteis con ellos? ¿Ocupasteis vuestra vida en qué? Tu tiempo, tus talentos, lo que has recibido de parte del Señor. Todo lo que somos y tenemos viene de Él, hermanos. Nuestra vida, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestros recursos. Nos ha sido dado de parte del Señor y vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor porque habrá retorno y habrá responsabilidad. Hay un tribunal de Cristo donde se nos va a pedir cuentas de nuestra vida. Allí nos vamos a presentar y lo haremos con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno u hojarasca. Los discípulos querían saber si era tiempo de reinar. Jesús les recordó que era tiempo de servir. Era tiempo de servir.
entre la promesa del reino y la manifestación del reino, Cristo nos deja trabajo, no curiosidad. No pasarnos la vida pensando, ¿cuándo viene? Ya ha venido el Papa, será el anticristo. Ay, es que ya se cumplen los tiempos, el Señor va a venir. Y las fechas y las décadas. ¿Es a eso a lo que el Señor nos llama? No, señores. Es cierto que tenemos que tener expectativa, que obviamente es bueno conocer la palabra de Dios y mirar la profecía como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, pero no pasarnos el tiempo sacando cuentas y comparando que el reino de Israel fue hecho nación hace 40 años o 80. No perdamos el tiempo en esas cosas. Es tiempo de servir, es tiempo de trabajar, es tiempo de trabajar para Él. Hay un comentarista que habla de la respuesta de este último siervo y dice: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Y me dejé el pañuelo, lo traía ahí guardado, me lo olvidé. No importa. Lo iba a sacar, me lo olvidé. Era para hacerle competencia a Abraham cuando hace ilustraciones prácticas, ¿sabes? Se me quedó olvidado en la mochila. Bueno, no pasa nada. Hay un comentarista que dice que el pañuelo es una narrativa genial de Lucas. Yo digo, ¿y qué? ¿Narrativa genial de Lucas? No, esto lo dijo Jesús. Lucas simplemente transmitió por el Espíritu Santo lo que el Señor les enseña. ¿Por qué? Porque la carga espiritual y cultural del pañuelo era realmente y es realmente profunda. El pañuelo es un lienzo que se usaba principalmente para dos cosas en aquellos días: para secarse el sudor del trabajo o para envolver el rostro de los muertos en el sepulcro. Y al guardar la mina allí, el siervo inútil le da un uso que subvierte el propósito del regalo que él recibió. Porque desde una perspectiva espiritual, este pañuelo representa al menos 3 graves peligros para el creyente. Si pensamos en el sudor, estamos hablando de que no nos gusta trabajar. La evasión del esfuerzo. El pañuelo estaba diseñado para limpiar la frente del obrero que trabajaba la tierra o comerciaba bajo el sol. Al usarlo para envolver la moneda y esconderla bajo tierra, pues era una ironía total. Este hombre fue un consumado vago, no quiso trabajar. Prefirió esconderlo en un pañuelo que debía usar para secarse el sudor del trabajo que la mina que había recibido le conllevaba. Pero claro, es más fácil la comodidad, la pasividad, el rechazo al esfuerzo que exige el avance del reino de Dios. Quiso ahorrarse el sudor. Y esto nos habla de una fe teórica, estática, cómoda, que prefiere la seguridad del anonimato antes que el desgaste y los riesgos que conlleva poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado y el trabajo que lleva compartir el Evangelio. Claro, el segundo punto es peor, porque el sudario se usaba también para cubrir a los muertos, y esto lo vas a encontrar, por ejemplo, en Lázaro, se usa el mismo término, o incluso como cubrieron al Señor en el sepulcro. Y nos habla de un evangelio sepultado.
al envolver la mina en un lienzo mortuorio, el siervo inútil estaba tratando algo que está vivo y que nos ha sido dado para que se multiplique, que es dinámico, transformador, expansivo, pero lo envuelvo en un pañuelo. Y esto tiene que ver con fosilizar la fe, encerrar la gracia en estructuras rígidas. Y esto lo hago cuando callo el evangelio por temor a la sociedad, a las personas, al que dirán. Es cuando convierto una fe viva en una religión de museo, en un sepulcro. Y mientras que en Hechos 1:8 el Espíritu Santo impulsa a los discípulos a salir al espacio, al público, incomodarse viajando hasta lo último de la tierra, el siervo inútil de Lucas 19 elige un espacio privado, seguro y estéril para su pañuelo. Y en tercer lugar, el principio de una pérdida espiritual irreversible. ¿Cuál fue la orden del rey a este siervo inútil? Esto introduce una ley espiritual que Jesús repite frecuentemente. A cualquiera que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La capacidad espiritual y las oportunidades que no se usan se pierden. El juicio de Dios incluye una consecuencia inmediata de vaciamiento. Si yo descuido la gracia que se me ha dado y los dones divinos que el Espíritu Santo ha traído a mi vida, me voy a presentar con las manos vacías delante del Rey. El juicio de Dios no se puede evadir con excusas intelectuales. Al final de la historia, la única prueba válida de que realmente conocemos y respetamos al Señor es una fidelidad activa. Es una vida que produce fruto, trabajando en la obra del Señor. Tengo 2 puntitos más y los voy a mencionar muy rápido porque son interesantes. Tenemos en el verso 12 la elección del sucesor de Judas. Y el título de este párrafo es: Mientras esperas, permanece en unidad. Dice que volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, etcétera, etcétera. Y todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que aquí tenemos a los discípulos. Obedecen antes de entenderlo todo. Ellos regresan a Jerusalén tal como Jesús había mandado, porque la obediencia precede muchas veces a la comprensión total. A veces no entendemos del todo los planes y lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Y qué hacían? Perseveraban juntos en oración. No están dispersos, ni compitiendo, ni trazando planes humanos. Están unidos y orando. Y la espera cristiana sana siempre se vive en comunidad. El Señor les ha prometido: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la promesa se espera mejor en dependencia.
no en ansiedad. Se espera mejor juntos. Ellos no fabrican al Espíritu, lo esperan, no manipulan la promesa, se disponen a recibirla y la iglesia puede estar muy activa y muy vacía. O puede estar esperando de verdad en oración, en unidad y con hambre de Dios. Mientras esperas, permanece en unidad. Y qué hermoso es cuando oramos juntos. Qué hermoso es cuando nos congregamos. Qué hermoso es cuando aprovechamos las oportunidades que Dios nos pone para buscar juntos el rostro del Señor. Orar y esperar. Y finalmente, mientras esperas, ocupa tu lugar. Del verso 15 al 26 encontramos el relato de cómo el apóstol Pedro usó la palabra de Dios para hacer algo que a veces nosotros no entendemos mucho, ¿no? Echaron suerte sobre quién habría de ser el que ocuparía el lugar de Judas. Pero claro, aquí ellos están asumiendo la responsabilidad. Pedro interpreta todo lo sucedido a la luz de la Escritura. Y ellos entienden que la caída de uno de ellos no puede paralizar al resto. Alguien dijo una vez, cuando un hombre de Dios muere, no muere nada de Dios. Y lo decía cuando Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, levántate y ahora tienes tú que pasar el Jordán y meter a mi pueblo en la tierra prometida. Claro, la ocasión es diferente porque aquí no era Moisés, aquí era el traidor, aquí era un apóstata, aquí era una triste historia. Y a veces hay hombres que aparentemente eran apóstoles como Judas, ¿no? Y les vemos caer, pero la iglesia no se paraliza por ello. La fidelidad divina permanece a pesar del fracaso humano. Judas cayó, pero la misión no cayó. El pecado de un hombre no detuvo el propósito de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro en nuestras vidas, en la vida de la iglesia y en la vida de la obra en general. A partir de las relaciones que tenemos extendidas desde hace unos años, a partir de la pandemia, nos cuentan cada cosa de pastores y de iglesias que se han dividido, pastores que han caído, prácticas inmorales. Eso ha sido parte de la historia de la iglesia, pero eso no detiene la iglesia, no detiene la iglesia. Hay lugares que no deben quedar vacíos y se levantan otros y ellos saben que tienen que seguir trabajando, tienen que rellenar no solo el hueco. Había la necesidad de un testimonio corporativo de la resurrección y era un testimonio apostólico que solamente estos 12 hombres podían dar y lo dieron. Y aunque Hechos luego no nos relata mucho de la historia de este que fue escogido, obviamente lo hicieron siguiendo la voluntad y el propósito de Dios. Así que, hermanos, el rey va a volver. La parábola de las minas nos recuerda que él pide cuentas a cada siervo de lo que hizo con lo recibido. Y en Hechos 1 la comunidad entiende que no puede esconderse ni detenerse ni dejar sin atender la responsabilidad que tiene delante. La espera bíblica incluye fidelidad a lo que Dios nos confió. Así que, hermanos, concluimos. He llegado al minuto 45 y estoy tentado a parar el cronómetro.
Mientras esperas, recuerda, mientras esperas, obedece. Mientras esperas, permanece y ocupa tu lugar. Cristo ascendió, pero Cristo volverá. Y Hechos 1, al menos entre muchas otras cosas, nos lleva a que examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo mientras Cristo viene? No nos mandó a adivinar el calendario del reino. Nos mandó a vivir como testigos del Rey. Así que, hermanos, la mejor manera de vivir no es esperar a Cristo mirando al cielo sin hacer nada, sino vivir con los pies aquí en la tierra, pero siendo fieles al Señor. Que Él nos bendiga en esta mañana.